Damos paso ahora a la última actividad de esta serie de conversatorios. Vamos entonces con el panel número 2, prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas en el sur y sudeste asiáticos. Para este panel va a moderar el doctor Jacobo Silva, que es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, donde desarrolló una investigación postdoctoral por 2 años. Y también el doctor Silva es profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte la asignatura de India para la licenciatura en Relaciones Internacionales. Doctor Silva, bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, maestra Vania de la Vega Chiota, y vamos a dar comienzo a el panel. Para empezar, nada más, quisiera presentar obviamente a los participantes, pero solamente mencionar algo que no se nos debe de olvidar. La razón por la que hacemos estos conversatorios es hablar de la violencia hacia las mujeres o en contra de las mujeres, pero además creo que tenemos que recordar un poquito qué es violencia. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Justamente de esto estamos hablando y lo hacemos porque queremos concientizar y visibilizarlo. De hecho, por eso es la violencia hacia las mujeres y las niñas. Ese es el punto. Ahora bien, igualmente recordar que por qué o cómo se da esta violencia y por qué la estudiamos así y hacemos este tipo de actividades académicas, porque esta violencia está justamente, podríamos decirlo, empotrada en la estructura patriarcal de muchas de las sociedades en el mundo, tal vez en la mayoría de ellas o en casi la totalidad de ellas. Debemos recordar, y nada más para usos conceptuales, que cuando hablamos de el patriarcado o una estructura patriarcal de la sociedad, debemos recordar que se caracteriza por cinco factores o cinco elementos, que es jerarquizada, que es justamente vertical, que es excluyente, discriminatoria y la última, y por eso justamente hacemos estas actividades económicas, perdón, académicas, violenta. Muy bien, damos paso y les voy a presentar justamente a los participantes de esta actividad. Vamos a tener precisamente, leeré nada más una breve semblanza curricular de cada uno de ellos. A Gabriela Gallegos, ella va a tener o va a presentar el tema violencia de género hacia mujeres migrantes mexicanas en el sur de Asia. También vamos a tener a Alma Cervantes con liderazgo de mujeres en Indonesia y a Anaelia Lascano, literatura y resistencia en Pakistán. Ahora vamos a hablar un poquito nada más de sus semblanzas curriculares. Gabriela es egresada de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se encuentra trabajando el proyecto de tesis la política de seguridad de Japón en el Indo-Pacífico a través de la Alianza Cuadrilateral. Igualmente realizó su servicio social y prácticas profesionales en el PUEA y cuenta con un diploma en epistemologías feministas, economía y cultura, igualmente de el PUEA. También ha participado en diversos proyectos independientes de divulgación de temas de relaciones internacionales enfocados en el este de Asia a través de plataformas digitales, además de que ha impartido un taller práctico sobre la elaboración de podcast. Actualmente es Community Manager y productora del podcast PUEA, que pueden encontrar evidentemente en Spotify. También vamos a tener a Alma Cervantes, maestra en alta dirección por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en negocios internacionales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde 2008 funge como delegada administrativa del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM y ha participado en diversas ferias, coloquios, congresos y seminarios. En 2015 publicó el artículo Retos y oportunidades para el comercio y la inversión de empresas mexicanas, el caso de Cinépolis en la India, en la revista Much Shimbal. En 2019 participó en el Hyman P. Minsky Summer Seminar en el Levy Economics Institute of Bard College en 2019. Y por último tenemos a Anaelia Lascano.
Ella es egresada en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus temas de interés son movimientos migratorios, violencias, así como movimientos y literatura escrita por mujeres. Ha sido becaria del seminario Mujeres en la Literatura del Sur de Asia y actualmente se encuentra como becaria del Diplomado Literatura, Feminismos y Género en Asia y África Contemporáneos, ambos impartidos por el PUEA. Muy bien, vamos a darles ahora sí que la palabra a a nuestras participantes y hay que decir nada más que van a tener aproximadamente 5 minutos para presentar sus temas y después vamos a hacerles una serie de preguntas. También hay que decir que cuando les falte un minuto para terminar o, digamos, en su participación, yo les avisaré, no se preocupen, no se espanten, y para darle, digamos, o poder terminar a tiempo esta actividad académica. Muy bien, sin más, le doy la palabra a Gabriela Gallegos. Muchas gracias, doctor, por la presentación. También quiero aprovechar el tiempo para eh, dar mis agradecimientos al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, a la doctora Girón, la maestra Vania, el maestro Luis, pero también a mis colegas de todo el programa de Estudios sobre Asia y África por abrir estos espacios, por hacer posible la realización de este conversatorio. Y bueno, también me sumo y quiero hablar de felicitar a las colegas del panel uno de la conferencia magistral que sin duda nos ayudaron a reflexionar más holísticamente sobre las vivencias de las mujeres en situaciones de violencia en Asia y en África, ¿no? Con ello, quiero hablar que mi tema es violencias de las mujeres migrantes mexicanas en el sur de Asia, con un particular énfasis en el caso de India. Em, Enfocado principalmente en uno de los aspectos de este movimiento, de los movimientos migratorios, que tiene que ver con las razones por cuestiones de matrimonio. El propósito de este es un propósito doble, ¿no? Por un lado, se trata de un tema y una situación o situaciones de gran relevancia para el diseño, implementación y sobre todo mejora de políticas y protocolos consulares y diplomáticos dentro de una política exterior que así se denomina feminista, como la mexicana, ¿no? Entonces, esta reflexión busca justamente abonar a esta discusión que puede nutrir desde espacios académicos eh, y de diálogo sobre cuáles son los retos que se enfrentan y las áreas de oportunidad que se tienen frente a desafíos que pretendo un poco abordar en esta presentación. Y por otro lado, con esto se busca visibilizar a través de este proceso reflexivo, pero también de sensibilización sobre las realidades múltiples que enfrentan, reitero, las mujeres mexicanas en el sur de Asia, porque se trata de una situación que es fácil de obviar, porque se trata de contextos muy alejados del propio, ¿no? Del propio, tanto aquí nosotros, bueno, en México, como a ellas mismas eh, se ven enfrentadas a estas situaciones, ¿no? Eh, Dentro de los motivos que me llevaron a querer abordar estos temas, está, pues, dar un poco más sobre esta reflexión sobre la feminización de la movilidad global enfocada en la migración, eh, precisamente porque uno pensaría que, o al menos mi reflexión inicial es no pensar en este fenómeno de feminización o feminización de la migración que tiene que ver con el proceso de las mujeres migrando por sí solas, sin acompañantes, sin familia, sin esposos, sin hijos, por motivos de mejora de la situación, en este caso de matrimonio, motivos educativos, uno no los pensaría como tal, como un movimiento o un proceso de movilidad sur-sur, sino más que nada muchas veces como un proceso sur-norte, ¿no? Y tenemos en la propia región de Asia un caso bien particular que tiene que ver con el este de Asia, ¿no? Uno ve o se imagina en la migración de mujeres hacia el este de Asia por motivos de matrimonio, más que en otros lugares y en otras regiones. Entonces,
prácticamente esto es como dar un poco a abonar a esas conversaciones, a esas reflexiones que tienen que ver con esto, ¿no? Y sobre todo el tema que nos lleva a dentro del marco del 25N, hablar sobre la prevención. Eh, ¿Qué se hace ya en términos de diseño de estos protocolos, de estas políticas y su implementación? Pero también, ¿qué desafíos se siguen enfrentando y cuáles son las áreas que podemos abonar a la discusión y que nosotros podemos seguir dándole visibilidad? Porque lo que no se nombra, lo que no se contabiliza muchas veces, es fácil de obviar. Si bien no es que no exista, es fácil de obviar y es fácil de pasar por alto o muchas veces crecer estas insensibilidades hacia estos temas, ¿no? Entonces, esto es lo que yo pretendo con esta intervención y bueno, simplemente quisiera terminar agradeciendo también el apoyo constante del doctor Jacobo Silva durante las asesorías que muy amablemente me brindó y también del de Daniela Franco por su apoyo durante um, y disposición por compartirme sus vivencias al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Vamos ahora con Alma, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Jacobo Silva, por la introducción y agradezco también a la doctora Alicia Girón, coordinadora del PUA, por permitirme estar aquí con ustedes para reflexionar pues, sobre un tema crucial que es la lucha por la prevención de la violencia de género. Estos espacios de reflexión son sumamente importantes porque nos permiten seguir visibilizando y abordando las diversas formas de violencia que enfrentan las mujeres en el mundo. En ese sentido, a mí me gustaría platicarles un poquito acerca del acceso de las mujeres a los roles de liderazgo en Indonesia. Primeramente, me gustaría resaltar que la violencia de género se manifiesta en distintos ámbitos y el ámbito laboral es uno de los más recurrentes, siendo la violencia económica una de las más visibles en términos estadísticos y una limitante muy importante para la participación de las mujeres en cargos de poder o en toma de decisiones. Indonesia, pues, es un país con una gran diversidad cultural, es un país que tiene la mayoría musulmana más poblada a nivel mundial y las mujeres en Indonesia enfrentan retos significativos en términos de liderazgo y de empoderamiento, aunque también pues es cierto que se han logrado importantes avances en diversas áreas de este tema. Para tener una visión más clara de la situación, me gustaría hablarles acerca de los indicadores del Índice Global de Brecha de Género, específicamente los de este año 2024, que clasifican a los países según la brecha de género en varias dimensiones. Indonesia en este índice se encuentra actualmente en el puesto número 100 de 146 países. Si lo comparamos con cómo estaba 10 años antes, en el año 2014, pues se puede notar que la brecha de género en este país ha aumentado ligeramente, pues en 2014 ocupaba el puesto número 97. A pesar de esta leve como ampliación en la brecha de género, hay aspectos en donde la situación pues está mejorando. Un ejemplo pues es en la categoría de participación económica y oportunidades, en donde Indonesia ha ascendido significativamente, pasando del puesto número 108 que estaba anteriormente al 89. Esto lo que indica es que las mujeres están más presentes ahora en el mercado laboral y tienen mayores oportunidades de participación económica en comparación con las que había antes. Pero pues no hay que perder de vista que el porcentaje es de 66,7%, quiere decir pasadito de la mitad, ¿no? En comparación con los hombres. Además, los indicadores de salud y educación aquí sí se muestran avances significativos y claros hacia la paridad, porque el de acceso educativo tiene el 97,1%, mientras que el acceso a salud tiene el 97%. Sin embargo, a pesar de estos logros que son pues muy palpables, persisten desafíos importantes. En términos, por ejemplo, de empoderamiento político, Indonesia se encuentra en una situación muy preocupante. Ocupa el puesto número 107 con una brecha de género del 13,8%, que es grandísima. Esto lo que refleja es que las mujeres siguen teniendo un acceso limitado a los espacios de toma de decisiones en los niveles más altos del gobierno. A pesar de que ya tuvieron una mujer presidenta en el pasado, de 2001 a 2004,
pues las mujeres siguen estando subrepresentadas en los cargos ministeriales, con solo el 26,1% de estos puestos pues, que ocupan las mujeres allí. Otro indicador que subraya la desigualdad en el país es la brecha salarial. Las mujeres en Indonesia ganan aproximadamente la mitad de lo que ganan los hombres. Y pues esto lo que resalta es una de las formas más visibles de discriminación económica a las que las mujeres se enfrentan. La brecha salarial se suma también pues a esta falta de representación de las mujeres en posiciones de liderazgo y pues esto lo que hace es limitar la capacidad de las mujeres para poder influir en la política pública y en la toma de decisiones que está afectando su vida. Bueno, pues en este contexto de avances, desafíos, donde la violencia de género adquiere una dimensión aún más crítica, pues es importante resaltar que la falta de acceso a estas posiciones de poder y de representación de mujeres en estas esferas, lo que hacen es reforzar estas estructuras de desigualdad que pues no hacen sin más que perpetuar la violencia de género en muchas formas, ¿no? Que se manifiesta en violencia física, violencia sexual, violencia económica y psicológica, entre otras. Entonces, pues para concluir, básicamente, este panorama lo que nos invita es a reflexionar sobre la necesidad de un cambio estructural en Indonesia que permita a las mujeres no solamente tener acceso a la educación y a la salud, sino también a ocupar posiciones de liderazgo que les permitan, pues en sí, transformar la sociedad y erradicar la violencia de género desde sus raíces. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma, y muchas gracias también a Gabriela por estarse ateniendo a los tiempos. Vamos contigo, Anaelia. Hola, buenas tardes. Bueno, me sumo a los agradecimientos hacia la doctora Alicia y hacia todo el equipo del PUEA que hace posible la creación de este tipo de espacios que nos invita a reflexionar sobre temas tan importantes como lo son la violencia de género específicamente contra las mujeres. Y bueno, mi tema se centra en la literatura como forma de resistencia en Pakistán en general, pero en particular me gustaría enfocarme como en una tradición poética, en la tradición poética que ocupa un papel muy importante para este país. Eh, el del texto que da nacimiento a esta ponencia es una antología titulada Nosotras, Mujeres Pecadoras, antología de poesía feminista contemporánea en urdu, elaborada por la escritora, dramaturga y traductora Rukhsana Ahmad, que encuentra su título en el poema que recibe el mismo nombre de la poeta urdu, Kishore Najib. En esta antología vamos a encontrar el trabajo de diversas poetas pakistaníes que escriben en urdu. Entre ellas podemos encontrar a Kishwar Nahed, Famida Riaz, Sara Shah Gupta, Serra Nigah, Ishrat Afren, Saeda Gazdar y Nelma Sarwar. Cada una de ellas recupera a través de su trabajo una larga tradición cultural, a través de sus versos, abordando una amplia variedad de temas contemporáneos que lo sitúan ellas hablando en primera persona que conciernen a la realidad de las mujeres en Pakistán y que, como Neluca Silva escribe, evidencian las formas en las que la producción cultural se ha convertido en una herramienta de resistencia en un clima de represión social, como es el que viven en el contexto en el que se lleva a cabo la elaboración de esta obra. Lo más relevante o lo que me gustaría destacar es que esta antología no solamente contiene poemas que desafían directamente la forma tradicional en la que se elabora la poesía en urdu, sino que además son deliberadamente políticos y no solo se rehúsan a una noción de la mujer ideal, sino que además están escritos para desafiar y reclamar una nueva identidad en un contexto en el que en que una creciente islamización sustentada en un fundamentalismo religioso y el uso de dispositivos patriarcales como lo pueden ser la tradición, la ley y la política, las han hecho desaparecer de diferentes esferas, renegándolas a un espacio privado. Y un poco para contextualizar, nada más me gustaría agregar que Pakistán es uno de los países con más población, se encuentra entre los cinco, cuenta con alrededor de 240 millones de personas, en el cual, de acuerdo con el Banco Mundial, se estima que un 49% son mujeres. Y en este caso me concentro en la poesía escrita en urdu. De acuerdo con la Constitución de Pakistán, en su artículo 251 señala que pues este es considerado como
el idioma nacional, pero no por eso podemos dejar de lado que es un estado multiétnico y multilingüístico, en el que se estima que hay alrededor de más de 50 lenguas que se hablan, entonces esto es muy importante tener en cuenta. Y también solo mencionar que de acuerdo como a fichas elaboradas en relación a la información del país, se estima que alrededor del 95% de la población es musulmana y si bien, como señalar que su historia es un país con una historia muy compleja, que se ha caracterizado por tener periodos de estabilidad cortos y por una presencia militar pues bastante importante y como esto nos llevará a reflexionar como las repercusiones que han tenido en la vida cotidiana de las mujeres a lo largo de un periodo histórico pues importante. Gracias. Muchísimas gracias, Anaelia. Como se podrán dar cuenta, vamos a hablar de sociedades, uno, a veces que parecen muy alejadas de la mexicana, pero en las cuales vamos a encontrar bastantes resonancias. Igualmente, sociedades que se caracterizan por tener grandes diversidades, diversidades dentro de las diversidades y de las cuales igualmente nuestras panelistas nos van a tratar de explicar este tipo de complejidades. Y también hay que decirlo que además nos van a explicar o nos van a ayudar a entender en particular que las violencias no nada más, como ya dijimos, son de tipo físico, sino que hay tipos o formas de ejercer violencia que son todavía más sutiles, pero que pueden dejar huellas mucho más profundas. Dicho lo cual, vamos a empezar y vamos a poner a prueba a nuestras panelistas con la siguiente pregunta. A partir de estas regiones geográficas de conocimiento, ¿cómo fue que identificaron o reflexionaron la violencia de género hacia las mujeres desde sus temas? Esta sería la primera pregunta y empezaremos precisamente como las hemos presentado. Vamos contigo, Gabriela. Muchas gracias. Bueno, voy a tomarme este tiempo para compartir algunos datos que me parecen relevantes. Como ya mencioné, el enfoque de este tema es la migración, las mujeres mexicanas migrando al sur de Asia y específicamente hablar de lo que me interesaría destacar a mí es cuáles son las situaciones a las que se enfrentan en su condición de migrantes y durante el matrimonio, ¿no? Por un lado, ¿cuáles son las implicaciones, ¿no? Por un lado, la inserción a contextos culturales, sociales, religiosos, familiares, totalmente distintos a los propios, y por el otro lado, ¿a qué situaciones de vulnerabilidades se ven enfrentadas durante este proceso o al momento de llegar aquí, ¿no? Situaciones que tienen que ver con cuestiones de dependencia hacia el marido, con marginalización, con ah, aislamiento incluso social, problemas emocionales en conjunto todas estas barreras que van a impedir el pleno ejercicio de su autonomía eh, habitando en un espacio completamente distinto, ¿no? Para eso, bueno, estos son datos del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Cabe decir que son datos de las personas que están registradas llegando allá, o sea, por lo que pueden ser no completamente reflejar toda la realidad, sino que, bueno, al menos son de alguna manera representativas del tema que queremos hablar. Y bueno, como podrán darse cuenta, según estos datos, el mayor número de personas que habitan en el sur de Asia, que se fueron emigrando al sur de Asia, son mujeres, el 65.5%. Estamos hablando de un número no tan grande. El número total, estos son datos de 2023, era de 142 personas. De este número, en total 93 mujeres son mujeres de las registradas que habitan ahí, pero es bastante interesante. Si lo descomponemos bueno, si lo vemos por país, vemos que en la gran mayoría bueno, en todos los países la tendencia es algo similar. La mayor parte son mujeres, a excepción de Nepal y Maldivas, que bueno, en Maldivas solamente se tiene registro de 2 personas. Eh, Sin embargo, lo que yo les he recomendado, el énfasis está en India, porque a pesar de que en Pakistán, por ejemplo, tenemos un mayor número de mujeres con respecto a los hombres, bueno, pues el número en términos, pues,
numerales, la mayor parte de la población se encuentra en India. Son alrededor de 77 personas, de las cuales 53 son mujeres, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que en términos de representación, pues a mí me interesó enfocarme en este aspecto. Y bueno, con respecto a estas implicaciones y a las situaciones de vulnerabilidad que encontramos, eh, son tres los rubros que podemos encontrar, ¿no? Primero, el número de personas casadas, sin que esto implique hombres, si son hombres o mujeres. El número de mujeres que son profesionistas, que están ahí ejerciendo alguna profesión, pero fundamentalmente el número de mujeres que, como está registrada, están dedicadas al hogar. Es decir, que son mujeres que probablemente no participan del mercado laboral remunerado, y si lo hacen probablemente sea una participación en el mercado informal, que están sujetas a dependencia económica, y que por lo tanto las pone en situaciones de vulnerabilidad que tienen que ver precisamente con estas condiciones, ¿no? Vemos que en su mayoría son personas, la migración al sur de Asia, en el término de mujeres mexicanas, pero creo que también de mujeres latinoamericanas, es por motivos de matrimonio. De esto, pues estamos viendo que la mayoría, pues se fueron a India, están viviendo en India, y el mayor número, como pueden ver en esta gráfica, están casadas. Pero de esto también queremos destacar justamente esto, ¿no? El número de mujeres dedicadas al hogar. Y esto porque para entender, en principio también ninguna de estas mujeres, de estas personas tiene una ciudadanía o nacionalidad, lo cual también abona a las situaciones de vulnerabilidad que van a explicar algunas de estas situaciones de violencia frente a las que se enfrentan. Y bueno, tampoco ninguna de estas personas registradas vive en unión libre, ¿no? Lo que nos ayuda también a entender, pues, cuál es el estatus legal mínimo en el Estado civil. Entonces, yo aquí lo dejaría y avanzaría más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Justamente vamos a notar que en particular llegar, ser migrante y no compartir la nacionalidad o la ciudadanía del lugar al que llegas implica muchas cosas, siendo hombre o siendo mujer. Cuando vamos al sur de Asia, la problemática se ve todavía más interesante. Vamos a notar esto eventualmente. Muy bien, seguimos con Alma, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, mi reflexión fue principalmente desde dos perspectivas. La primera fue acerca de la violencia económica y simbólica. Pues bueno, en Indonesia, como en muchas otras sociedades, incluido México, pues existen expectativas profundamente arraigadas sobre los roles de género, ¿no? Estas expectativas lo que hacen es que determinan la forma en cómo las mujeres son percibidas en la sociedad y también en el ámbito profesional. A pesar de los avances educativos que vimos en los indicadores en Indonesia, las mujeres siguen enfrentando fuertes estigmas cuando intentan acceder a posiciones de liderazgo. Esta violencia simbólica lo que hace es que limita las oportunidades de las mujeres y refuerza esta idea de que las mujeres no son aptas para liderar. En el contexto también de Indonesia, la interpretación del Islam juega un papel pues central en las actitudes pues que hay hacia las mujeres y hacia la violencia de género. Si bien el Islam por sí mismo no promueve la violencia hacia las mujeres, son las interpretaciones conservadoras y patriarcales de algunos textos del Islam las que pueden justificar estas prácticas, o más bien las que se utilizan para justificar estas prácticas que afectan negativamente los derechos y la dignidad de las mujeres. Por ejemplo, en ciertas tradiciones islámicas, cuando se interpretan pues de manera muy rígida, pueden justificar que haya una subordinación de las mujeres hacia el hombre, promoviendo una relación de poder desigual en relaciones familiares, sociales, en relaciones laborales. Entonces, pues en Indonesia la violencia de género también está profundamente enraizada en lo que son las normas sociales y patriarcales que han existido pues desde mucho antes de la llegada del Islam. Y pues a lo largo de los siglos las mujeres han sido consideradas como figuras subordinadas, ¿no? Dentro de la familia, dentro de la sociedad. Y estas normas se han ido transmitiendo de generación en generación. La violencia de género en Indonesia en sí se ve reflejada en prácticas pues como el matrimonio infantil, en la poligamia, en las restricciones de movilidad de mujeres, que usualmente pues están justificando bajo estas normas culturales o religiosas. Y pues en este contexto el papel de la mujer se define totalmente al cuidado doméstico.
y esto lo que hace es limitar el acceso a la educación, al empleo y a la participación política. Y bueno, el segundo como eje desde donde realicé mi reflexión fue desde la conexión o la relación que hay entre el liderazgo de las mujeres y la violencia estructural en Indonesia. Es importante primero pues reconocer que la violencia de género en Indonesia también se manifiesta en barreras estructurales que impiden a las mujeres alcanzar posiciones de poder y de liderazgo. La falta de liderazgo de las mujeres en el ámbito político y empresarial puede verse como una forma de violencia estructural que limita a las mujeres el acceso a recursos, a influencia y principalmente al poder que se requiere para cambiar las políticas que afectan su propio bienestar. Esta invisibilidad, esta invisibilidad y exclusión de las mujeres de los procesos de toma de decisiones, lo que hacen es reforzar estas estructuras patriarcales que perpetúan las condiciones que facilitan la violencia de género. Las mujeres que acceden a roles de liderazgo lo que hacen es que pueden influir de una manera directa en la creación de políticas públicas que aborden la violencia y la discriminación. Pero pues esto no es posible si cada vez hay pues solamente una diminuta representación de las mujeres en estos sectores. Es cierto que Indonesia sí ha tenido como algunos avances en materia de legislación de violencia de género. Por ejemplo, en el año 2004 se aprobó la ley de eliminación de la violencia doméstica, lo que pues proporcionó una base legal para proteger a las mujeres contra los abusos que existen dentro del hogar. Y pues esta ley lo que hace es que muestra un esfuerzo que está haciendo el país por abordar la violencia de género de una manera estructural. Pero a pesar de estas leyes, siguen habiendo muchísimas desigualdades, especialmente en áreas rurales y en áreas como muy conservadoras. Es por todo esto que la baja participación de las mujeres en los altos niveles de poder lo que hace es crear un círculo vicioso, ¿no? Mientras menos mujeres estén en posiciones de liderazgo, menos cambios estructurales y legislativos se van a producir para erradicar la violencia de género. Esta dinámica lo que hace es que se convierte en una forma de violencia institucionalizada que obstaculiza el progreso hacia la equidad de género y contribuye a seguir fomentando una cultura de violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Justamente es interesante esta contextualización cultural que haces acerca de el Islam y sobre todo tan balanceada y equilibrada. Me parece muy interesante y particularmente el cómo nos haces ver que en esta estructura cómo va o cómo afecta la capacidad de las mujeres para insertarse en la economía y para tener posiciones de liderazgo. Ya hablaremos un poquito más adelante acerca de ello. Bien, le damos la palabra a Anaelia. ¿Qué nos puedes decir acerca de la pregunta? Sí, justo la lectura de Nosotras, Mujeres Pecadoras, justo nos lleva, bueno, me llevó a reflexionar en torno a la violencia de género hacia las mujeres debido principalmente al contexto en el que lleva a cabo la antologadora su trabajo, que como mencionaba es un contexto de profundización de la islamización y que además se lleva a cabo sí, en la aparición y el reforzamiento de uno de los primeros movimientos de mujeres más importantes que tiene lugar en Pakistán, es conocido como el Foro de Acción de Mujeres, WAF por su nombre en inglés, y que empieza como una actividad más formal a partir de 1981. La mayoría de los poemas que podemos leer en este trabajo confrontan directamente las implicaciones de dos leyes que surgen en este momento y que son es muy relevante tener en cuenta porque son las que llevan a cabo tienen estos efectos perjudiciales para la situación de las mujeres pakistaníes, ya que impulsan su subyugación y son conocidas como las ordenanzas de Hudud, que son promulgadas en 1979. ¿Y por qué tienen implicaciones tan importantes? Porque implementaban una serie de castigos islámicos por una amplia gama de transgresiones sociales, entre los que podemos encontrar, por ejemplo, robo, embriaguez, falso testimonio y también temas relacionados con violación y adulterio. Los tribunales que eran encargados como de dictar los castigos o las penas que estaban relacionadas con estas transgresiones sociales se llevaban a cabo por los tribunales de la Sharia. Sin embargo,
uno de los grandes o el gran vacío que quedó dentro de la promulgación de esta ordenanza fue que no especifica bien o no alcanza a hacer una diferenciación completa de lo que significa adulterio y violación, dejando a las mujeres en una posición muy vulnerable y para llevar a cabo la acusación hacia sí, para llevar a cabo una acusación sobre violación, se tenían que presentar cuatro testigos. Estos cuatro testigos tenían que ser forzosamente hombres, buenos musulmanes, que acreditaran haber visto el acto, por lo que dejaba un vacío dentro de la ley, pues bastante importante. Y la segunda es la ley de evidencia o ley islámica de pruebas de 1894, que también es instituida a nivel político y una de las grandes afectaciones para que llevó a cabo la implementación de esta ley es que fue diseñada para limitar los derechos civiles y la posición de las mujeres como individuos al declarar que el testimonio de una mujer no tenía el mismo valor que el de un hombre. Se consideraba que si una mujer testificaba, era como su valor era como el de la mitad de una persona, por lo que a fuerza era necesario que testificaran pues dos mujeres. Y el sesgo que estas leyes empezaron a tener o los efectos que empezaron a tener en en la situación de las mujeres fue muy evidente. Se empezaron como a renegar bastante hacia el espacio privado, hubo cambios en la forma de vestir, en las formas de comportarse y con el paso del tiempo, pues estas campañas de islamización tuvieron como efecto el aumento de la violencia contra las mujeres y una de las acciones que llevó a cabo el Foro de Acción de Mujeres fue que empezaron a realizarse protestas ante este incremento en la violencia hacia ellas, el incremento de crímenes y brutalidad y maltrato a las mujeres. Y este activismo impidió que se instituyeran algunas de estas leyes, si bien no por completo, o sea, por ejemplo, en la ley de pruebas se llevó a cabo, pero lograron modificar como el borrador que se tenía y pues nada más para como mencionar y contextualizar un poco más, la ordenanza Judot sí se llevó a cabo, sí se lograron, el movimiento logró que esa especificación como de llevar a cabo cierta cantidad de testigos se llevara a cabo, se limitara a temas como que tuvieran que ver con como temas financieros, como más de papeles financieros. Estuvo vigente y estuvo vigente hasta 2006. En 2006 se llevaron a cabo movimientos y se sometió a revisión una vez más estas ordenanzas para revisar justo esta temática que abarcaba. Y lo dejaría hasta aquí. Muchísimas gracias, Anaelia. Es interesantísimo ver cómo la exclusión y la discriminación en un espacio como la Administración de Justicia llega a la violencia y en una forma tan bien ejemplificada. Igualmente hay que recordar, porque tal vez las personas que nos ven, las personas que estén escuchando esto no lo sepan, pero hay que tomar en cuenta que en lo que es Asia del Sur es tal vez la región más dinámica en cuanto al Islam por los volúmenes de las personas que hay. De hecho, estamos aquí hablando acerca de tal vez los tres países musulmanes más importantes por sus volúmenes y dimensiones en cuanto a la población: Indonesia, India y Pakistán. Dicho lo cual, vamos a dar ahora sí lugar a la siguiente pregunta para seguir con este interesante debate. ¿De qué manera los contextos culturales y estructurales en el sur y sureste de Asia contribuyen a perpetuar las violencias de género hacia las mujeres? Perdón, le damos la palabra a Gabriela. Muchas gracias. Eh, pues, como bueno, retomando esta reflexión, el sur de Asia hay que entenderlo dentro de su diversidad, no solo cultural, sino también étnica, lingüística, religiosa, eh, política, histórica, ¿no? Para no caer en lo que Chandra Mohanty llama pues sesgos dentro de los análisis sobre no nada más el sur de Asia, sino toda Asia, todo el sur global, todo este oriente, eh,
que son afanes por totalizar, afanes deterministas por totalizar y homogeneizar a toda una región, ¿no? Sin embargo, podemos encontrar algunos patrones, algunos contextos que podemos encontrar muy afines entre sí, dados por ejemplo, un pasado cultural, un pasado de dominación colonial en común, como es el caso de India, Pakistán, Bangladesh eh, y Sri Lanka, que va a imponer condiciones sociales y culturales y estos patrones de conductas, ¿no? De normas y de relacionarse entre los géneros, que sin duda va a pautar la forma en la que se van a llevar a cabo los matrimonios o cómo se va a vivir la vida en matrimonio de estas mujeres, ¿no? Eh, la existencia de estos estereotipos de género que pautaron la inserción de las mujeres en la familia, en la sociedad, el matrimonio y el mercado laboral remunerado, están fincados en valores tradicionales de género, que explican en cierta forma las barreras estructurales que vemos hoy en día para estas mujeres, ¿no? Eh, Como ya mencionó el doctor Jacobo, vemos un mosaico religioso que está dado por el Islam, el hinduismo, el budismo, el cristianismo, entre otras religiones, aparte de las cuestiones étnicas, de las cuestiones nacionalistas, de las guerras que existen entre países, la bien conocida, las fricciones bien conocidas entre India y Pakistán, que sin duda abonan a las situaciones de violencia que pueden enfrentar las mujeres, ¿no? En ese sentido, hay que entender que en esta sociedad, con estos patrones, va a existir o tenemos que entender cómo funciona este patriarcado, ¿no? Un patriarcado que es mantenido y perpetuado por las relaciones y las dinámicas de producción, por políticas estatales y leyes, como bien ya nos acaba de mencionar nuestra colega Anaelia, que han contribuido a la persistencia de estas desigualdades de género, pero también el control de los cuerpos de las mujeres, de su sexualidad, del acceso a en el acceso a la educación o al empleo, ¿no? Estas formas en que se manifiesta la violencia en el matrimonio tienen que ver precisamente con estas particularidades, ¿no? Con ese control que se ejerce sobre las mujeres que existe desde antes del nacimiento, ¿no? Ya desde 1990, el Nobel Amartya Sen nos hablaba de una disparidad de género existente en estas sociedades que marcaba una uh, situación de mujeres faltantes, alrededor de 100 millones de mujeres faltantes en toda Asia, ¿no? Dado por los infanticidios, por los abortos selectivos, por todas estas prácticas. En el caso particular de India, también se suman a todas esta compleja situación, se suma pues la sociedad o el sistema social jerárquico basado en la casta. Eh, que es un sistema que se basa en una idea dialéctica, ¿no? De pureza e impureza entre las castas, en el que pues una va a dominar sobre la otra, son relaciones de poder que sin duda van a atravesar a las mujeres y que van a estar marginalizadas, que van a ser negadas y que juegan un papel predominante en la conformación de sus identidades y también en cómo han minado, cómo se ven afectadas sus capacidades de agencia. Esos son los contextos en los que se insertan las mujeres mexicanas como mujeres también racializadas, que en su condición de migrantes también se ven afectadas por vulnerabilidades como pues que tienen que ver precisamente con todo esto, ¿no? Cómo juegan todas estas condiciones para justamente para vulnerar su situación dentro de los matrimonios. Y bueno, un poco voy a cerrar esta reflexión un poco más adelante y pues agradezco nuevamente el espacio. Muchísimas gracias, Gabriela. Es interesante además, creo yo, pertinente hacer notar que en el caso particular del sur de Asia, además de estas, digamos, estas dinámicas que podemos ver, tal vez no nos son tan ajenas en México o en América Latina, pero vamos a ver que las formas y lo profundo o la forma tan profunda en las que están insertadas en estas sociedades de Asia del Sur es lo que lo hace diferente. Ya nos hablará un poquito más adelante Gabriela acerca de estos hechos y por qué llega a ser hasta un shock cultural. Dicho lo cual, ahora vamos con Alma, por favor. Muchas gracias.
Bueno, algunos de los contextos culturales que a mí me parecen claves abordar, pues, son los siguientes, mencionaré algunos. El primero de ellos, aunque no de manera exclusiva, pues la pobreza y la desigualdad económica son uno de los factores estructurales claves que fomentan pues esta perpetuación de la violencia de género en Indonesia. Hay algunos estudios que demuestran que la pobreza está directamente vinculada al matrimonio infantil, especialmente en zonas rurales. Las niñas en situación de pobreza tienen menos acceso a la educación y a las oportunidades económicas, lo que en muchas ocasiones las lleva pues a casarse en una edad temprana, limitando pues de esta forma su participación en el ámbito laboral. La pobreza también y la falta de educación pues refuerzan esta dependencia económica que muchas veces le quita a las mujeres su autonomía, dejándolas en una posición de vulnerabilidad. Así pues la violencia estructural hacia las mujeres se manifiesta en esta limitación de sus capacidades para acceder pues a roles de liderazgo y de decisión. Otro contexto clave me parece, pues ya lo había mencionado, que es la religión y la interpretación patriarcal del Islam. Como mencioné pues anteriormente, son las interpretaciones conservadoras y patriarcales de la religión las que a menudo se utilizan pues para justificar esta discriminación de género y esta violencia hacia las mujeres. En algunas regiones de Indonesia, las mujeres enfrentan restricciones en su participación en la vida pública y en el acceso a roles de liderazgo debido a las interpretaciones estrictas de la ley islámica, de la Sharia, que ya mencionaba también mi compañera anteriormente. Las mujeres tienen acceso, pues sí, a la educación y pueden participar en la fuerza laboral, sin embargo, siguen siendo excluidas de las posiciones de poder. Por eso, pues es fundamental, bueno, también destacar que, pues dentro de este contexto de la religión que les mencionaba, hay muchas mujeres musulmanas, tanto en Indonesia como en otras partes del mundo, que están luchando actualmente por reinterpretar las enseñanzas del Islam desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. Hay diversos movimientos en Indonesia, como estas iniciativas lideradas por mujeres musulmanas que promueven la igualdad de género y de derechos humanos y buscan desmantelar estas interpretaciones patriarcales para poder ofrecer una visión más inclusiva de la religión que respete los derechos y la dignidad de las mujeres. Y bueno, pues por último me gustaría concluir con otro contexto que son las normas culturales y patriarcales, que bueno, en Indonesia están profundamente arraigadas y están influenciadas totalmente por una tradición patriarcal que están restringiendo, repito, pues este liderazgo femenino, ¿no? En muchas comunidades, la estructura de poder tradicionalmente coloca a los hombres en roles de autoridad, mientras que las mujeres se ven confinadas a todos los que son roles domésticos y roles subordinados. Ahorita no les presenté como estos datos que también refleja el índice global de brecha de género, pero sí vemos que si bien tienen acceso como a este ámbito laboral, las posiciones en las que están insertadas no son precisamente roles de líderes o roles de toma de decisiones. Pues esto, pues básicamente lo que está haciendo es como perpetuar esta creencia de que las mujeres no deben ocupar posiciones de poder, de que su participación en la vida política y en la vida empresarial debe de tener que estar limitada, ¿no? Entonces, pues en general, todos estos contextos culturales, sociales y estructurales, lo que hacen es contribuir a que se siga perpetuando esta desigualdad de género y que se siga limitando las oportunidades de las mujeres para poder acceder a estos roles de liderazgo y de empoderamiento. Y factores como los que mencioné, la pobreza, las normas patriarcales, las interpretaciones conservadoras de la religión, incluso barreras educativas, pues son componentes claves que siguen excluyendo a las mujeres en la toma de decisiones. Y bueno, yo hasta allí dejaría mi participación con estos contextos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alma. Tienes mucha razón. Es en particular las interpretaciones, porque hay que decir lo que en sí el Corán nunca dice que hay que violentar a las mujeres, pero es la forma en que se ha interpretado y se ha eh, aplicado como ley, sobre todo en el caso o en el contexto islámico, lo que hace que tenga este tipo de característica. Igualmente excluyente de las mujeres en la vida pública.
Eso es tal vez uno de los puntos más importantes que hay que resaltar. Igualmente, hay que decir que pese a esto, tanto digamos, en el contexto de Indonesia como en muchos otros que vamos a ver, las mujeres se están organizando y no precisamente están ya del todo conformes con esta forma en que se está organizando la sociedad. Creo que ese también es un punto bien interesante. Muy bien, seguimos contigo, Ana Elia. Sí, gracias. Me gustaría como destacar el papel que tiene el Estado como uno de los actores principales para perpetuar las violencias de género hacia las mujeres, no solamente a través como que se lleva a cabo en diferentes ámbitos, el económico, el político, el cultural y el social, y que se lleva a cabo a través de diferentes ejes, como lo pueden ser la imposición de lo que significa ser una mujer y el papel que se le asigna a los cuerpos como un asunto de dominio político y como un elemento fundamental de estabilidad social. Em, Asimismo, creo que me parece importante resaltar que la crisis estatal y estructural que experimenta Pakistán se configura como un caldo de cultivo para la violencia de género hacia las mujeres y no solamente y hacia otros grupos vulnerables, como lo pueden ser las infancias, la comunidad transgénero, la comunidad migrante, refugiados y, pues, como lo mencionaba en un principio, las minorías religiosas y lingüísticas. Un poco aunado a los datos que nos presentaba Alma. En el caso de Pakistán, este ocupa el puesto número 142 entre 146 países en el informe global sobre brecha de género del Foro Económico Mundial para 2023. Pues es una brecha bastante importante y se encuentra en un lugar bastante bajo. Y de acuerdo con el informe de Human Rights Watch de 2023, pues se sigue posicionando la violencia contra las mujeres y las niñas como uno de los temas más importantes. Es un problema que es grave en todo Pakistán y en diferentes partes de la región. Los defensores de los derechos humanos calculan que cada año unas 1.000 mujeres se ven afectadas por los crímenes de honor, que es como a lo que más se pone foco, uno de los actos que más se pone foco como de violencia hacia la mujer. En cuanto a las infancias, la UNICEF estima que en Pakistán alrededor de 18,9 millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 años y 4,6 antes de los 15, por lo que la asistencia y sí, su participación en la educación se ve bastante disminuido. Se estima que hay alrededor de 13 millones en edad escolar secundaria que no asisten a la escuela. La mayoría de ellas son niñas, por razones como, o sea, las razones para esta ausencia pues son la falta de escuelas, los costos adicionales en los estudios, el matrimonio infantil, el trabajo infantil nocivo y la discriminación de género. Y además, pues el empleo de niños como trabajadores domésticos, que sigue siendo una de las prácticas más habituales, a pesar de los intentos que se ha hecho por prohibirlo. El abuso sexual infantil sigue siendo algo habitual. De acuerdo con la Organización de Derechos del Niño Sahil, informó que que se llevan a cabo un promedio de más de 12 casos diarios de abuso sexual infantil en todo Pakistán. Y esto pues se lleva a cabo en un contexto donde el país ha sido uno de los ejemplos de los efectos de cambio climático. El año pasado se vieron afectados por un periodo bastante extenso de lluvias que generó inundaciones pues muy importantes y dejaron al país en una crisis humanitaria y económica de amplia magnitud. Todavía los efectos de estos sucesos se siguen viviendo y se siguen tratando como de encontrar una solución debido a que los niveles de inflación son altísimos y el país tuvo que hacer frente como a esta deuda económica a través de préstamos con el Fondo Monetario Internacional. Y si bien existe una legislación que que trata de disminuir como esta violencia hacia las mujeres. Algunas organizaciones han hecho como señalizaciones sobre estos áreas de oportunidad en las que se podría mejorar.
según la Secretaría de Protección contra el Acoso del Defensor del Pueblo Federal, las estadísticas muestran que las tasas de acoso sexual en el trabajo han aumentado y que las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada. También esto aunado a un creciente índice de acoso cibernético. A pesar de la prevalencia del acoso sexual en el trabajo, el gobierno no ha ratificado el convenio sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional del Trabajo, que exige protecciones integrales para poner fin a la violencia y al acoso, incluida la violencia de género en el trabajo. Y pues también justo señalar como este escenario al que se ve, en el que se encuentran las minorías religiosas, ya que las disposiciones de la ley sobre blasfemia siguen siendo vigentes y pues afectan a varias de estas minorías religiosas, dejándolas vulnerables a importantes índices de violencia. Y pues creo que lo dejaría aquí. Muchas gracias, Anaelia. Creo que es interesante el abordaje que haces. Es decir, no nada más son los aspectos culturales, porque también hay que decirlo que pareciera que el Islam o solo en sociedades islámicas se puede ver este tipo de situaciones de violencia contra la mujer de esta forma. Sin embargo, por ejemplo, en India la mayoría es hindú y también las vemos. Entonces, quiere decir que esto va, digamos, trasciende la religión, primero. Y segundo, creo que hay un punto bien interesante, Danael, es ver la estructura en un estado con las capacidades o las faltas de capacidades, la falta de capacidades de Pakistán es como esta violencia de género se puede acentuar. Y debemos recordar un punto bien importante cuando vemos este caos o esta violencia, sobre todo por los diversos conflictos internos, las personas que van a sufrir más en general, de acuerdo a la evidencia empírica, son mujeres y niñas. Por eso es tan importante tomar en cuenta este tipo de aspectos o perspectivas para entender la conflictividad y las víctimas de esta conflictividad. Muchas gracias y ahora vamos a nuestra siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué acciones podrían implementarse para integrar las experiencias de violencia y resistencia reflejadas en cada uno de los contextos que plantearon para la eliminación de la violencia contra las mujeres? Tal vez la pregunta más importante de todo el conversatorio. Muy bien, empezamos contigo, Gabriela. Bueno, pues otra vez, muchas gracias. En ese caso, me gustaría esbozar rápidamente, como aterrizar un poco estas vivencias que viven las mujeres migrantes que están casadas viviendo en India. En ese caso, pues lo que vemos es que en inicio su inserción a la sociedad ah, está pautada por la estructura familiar a la que llegan, por otras cuestiones como el contexto en el que viven, si es urbano o si es rural, cuestiones de etnicidad, la religión, la de casta, la que habíamos mencionado, y a eso se suma pues lo que habíamos dicho, la condición de migrante, ¿no? Eh, tenemos que las mujeres migrantes se ven imposibilitadas de trabajar por lo menos 2 años después de que se casan y que se asientan en India, lo cual evidentemente es una manera de eh, establecer barreras muy importantes a su autonomía y a su libre desarrollo dentro de la sociedad, más allá de su relación con el esposo, pero también con la familia en la que entra, ¿no? Vemos que eso genera una situación de violencia económica en algunos casos. La dependencia por la que se ven sujetas puede generar también cuestiones de violencia institucional o está respaldada por cuestiones o por casos de violencia institucional, algunos como de violencia vicaria, ¿no? Quiero resaltar un caso que resonó a inicios de este año. Salió en algunos noticieros aquí en México, en ADN 40, sobre una mujer jalisciense llamada Nayeli Ramírez, si no me equivoco, que sus hijos nacieron aquí, se fue a vivir allá a India y después de denunciar violencia doméstica, violencia por parte de su esposo, eh, eh, ella tuvo que irse por que incluso los mecanismos gubernamentales estaban contra de su situación, ¿no?
Entonces ella ahorita no ha podido ver a sus hijos, denunció eso a inicios de este año, que no ha podido ver a sus hijos, no tiene contacto con ellos, ellos nacieron en México, por lo tanto también son mexicanas, y eso me lleva precisamente a plantear esta cuestión de la prevención. Existe desde 2016 la política de vinculación y atención integral a las mujeres como parte de los esfuerzos de la política exterior feminista o de la política exterior, porque en su momento no se denominó así, que enmarca todas las acciones y servicios consulares con perspectiva de género para mujeres, para niñas, pero también para otros grupos vulnerables como minorías sexuales eh, y víctimas de algún tipo de violencia. Como primera instancia, esta política te ofrece una guía para identificar situaciones de acoso sexual, eh, también otro tipo de situaciones de violencia como trata de persona, hostigamiento sexual, formas de violencia como la económica, la familiar, la institucional, la laboral, la patrimonial, la psicológica y la física, ¿no? Que en el contexto, a lo mejor en nuestro contexto es un poco podría pensarse que es un poco más normal de verlo, pero que a lo mejor en otros contextos, como algunas de las mujeres viviendo allá, eh, dicen, ¿no? Que es más permisiva la forma en la que las violencias que pueden ejercer los maridos sobre las mujeres, ¿no? En ese sentido, esta política lo que pretende es coordinar e implementar estos programas de apoyo a víctimas y personas en situaciones de vulnerabilidad de una manera transversal con base en los derechos humanos, teniendo eh, esta situación en mente. Tal como puede ser la asistencia a las víctimas, asesorías jurídicas, que muchas veces es necesario, pero también enseñanza del idioma, asesoría, terapia psicológica y emocional, algunos talleres y aprendizaje de algunos oficios, ¿no? Precisamente teniendo en cuenta esta característica. Eh, no se sabe, podría ser que a raíz del aumento de estas situaciones o de la visibilidad de estas situaciones, a partir de este año, de septiembre, justamente en el marco del 25N, se aplicó o se amplió esta política a Asia, África y Medio Oriente, porque antes solamente estaba aplicada a América Latina, Estados Unidos y Canadá. Entonces fue a partir de estos momentos en los que se implementó y es importante, ¿no? Es importante retomarlo porque también habla de cuáles son las cuestiones que se están llevando a cabo, ¿no? Pero también es necesario dentro de esto ver qué desafíos siguen enfrentando, ¿no? Entre ellos, pues hay una falta todavía de información. Primariamente, no se tiene un registro todavía completo de las personas que viven ahí. Eh, es un país, en el caso de India es un país muy amplio, hay una sola embajada para todo el sur de Asia que está en India, hay un solo consulado, el de Mumbai, que atiende a estas cuestiones, pero también siguen existiendo sesgos importantes de género que están enraizados en estas prácticas culturales, en estos patrones de relación de los géneros dentro de la familia, ¿no? Y bueno, dentro de la otra parte, quiero destacar brevemente, pues lo que tiene que ver con la sensibilización. Este espacio abona a estas reflexiones desde la sensibilización de lo que son estas realidades que se reitera, parecen tan ajenas, pero que a la vez no lo son porque creo que resuenan, encontramos muchos ecos de estas prácticas en estas situaciones, ¿no? A mí me resuenan todas las que han estado a ustedes abordando y las que revisamos en el panel uno y las que se vieron en la conferencia magistral, ¿no? Entonces, al respecto existe, por ejemplo, me gustaría resaltar un proyecto artístico, fotográfico llamado Voces de Mujeres Latinoamericanas en India, que ofrece una reflexión didáctica sobre las vivencias de estas mujeres en el proceso migratorio de las mujeres latinoamericanas en sí, ¿no? Es un proyecto que reconoce que un fragmento significativo de mujeres latinoamericanas en India está compuesto por aquellas que han migrado debido a matrimonios con ciudadanos indios y a las realidades que se enfrentan, ¿no? Entonces, esta es una parte de dar a conocer estas vivencias, pero también una reivindicación o esta manera, la integración y adaptación de estas experiencias es una reivindicación de su identidad compleja que se ve nutrida y se ve desafiada por estas experiencias que han hecho, de las que se han apropiado para recuperar su agencia y su voz en un contexto que no las favorece, ¿no? Eh, entonces, esto también contribuye a la creación de espacios seguros, de espacios de apoyo, de redes de apoyo entre mujeres, en este caso latinoamericanas, que son tan necesarias, ¿no? Frente a este panorama y que
se ve como tal también complementado con otros espacios como los espacios virtuales, dentro de los que las redes sociales juegan un papel fundamental y muy importante para todo esto, esta coordinación de los apoyos. Entonces, creo que esto es una parte muy importante, esto es son aspectos bastante que debemos recuperar, que debemos tener en mente no solamente para conocerlo, sino también para entender cuáles son las áreas de oportunidad que se pueden encontrar a partir de la generación de estos espacios, de estos diálogos, eh, que sin duda ayudan a la visibilización mediante la sensibilización y pues la reflexión, ¿no? Muchísimas gracias, eso sería todo por el momento. Muchas gracias, Gabriela. Es interesante cómo ves o dejas ver la violencia institucional, pero también a veces las faltas de capacidad institucional igualmente para poder prevenir, tratar y de alguna forma pues evitar este tipo de violencias. En particular, ya no nada más las mujeres dentro de nuestro país, sino las mujeres fuera de nuestro país. Y ahí es donde, digamos, el punto de reflexión que debe quedar bien asentado. Muchas gracias y vamos con Alma. Muchas gracias, Jacobo. Sí, pues considero, ¿no?, que justo es importante, pues no solo exponer la problemática, sino, bueno, a ver qué acciones o qué soluciones podemos proporcionar, ¿no? Pues yo presento algunos datos acerca de cómo las mujeres, pues, han enfrentado la violencia en Indonesia, pero también, pues, cómo han resistido y cómo, pues, han liderado dentro de estos contextos de opresión, ¿no? Entonces, a partir de estos enfoques, pues se pueden implementar diversas acciones que fortalezcan pues el liderazgo de estas mujeres y que promuevan en sí la eliminación de la violencia de género. Para lograr una verdadera igualdad de género, pues es necesario que el propio país implemente políticas que favorezcan la inclusión de las mujeres en posiciones de liderazgo, tanto político como empresarial. Adicionalmente, pues yo una de las acciones que considero importantes podrían ser desarrollar algunos programas de capacitación que estén enfocados al liderazgo y a la toma de decisiones y que estén dirigidos a mujeres para favorecer el desarrollo de habilidades que les permitan contar con igualdad de condiciones para la aplicación de puestos gerenciales y de poder en la política del país y también en los sectores empresariales. Asimismo, pues considero muy importante fomentar iniciativas que proporcionen a las mujeres herramientas económicas, ya sea pues microcréditos, programas de emprendimiento, que les permitan aumentar su autonomía financiera y salir de situaciones de dependencia económica, lo cual pues es crucial para el liderazgo. Y desde mi punto de vista también considero que es muy importante también incluir a hombres y a niños en estas iniciativas para erradicar la violencia de género a través de la educación y de la sensibilización. Estos programas pues pueden implementarse a través del propio programa educativo, ¿no? A través de la educación primaria, de la educación secundaria y realizar campañas que estén enfocadas en cambiar cuáles son las percepciones que se tienen y las actitudes hacia las mujeres, especialmente en las comunidades donde los roles de género están profundamente arraigados. Algunas campañas también pueden realizarse como para promover modelos de liderazgo femenino, mostrar ejemplos de mujeres en el poder que están desafiando todas estas expectativas tradicionales. Hay una campaña muy importante que se está haciendo, se llama Girls Not Rights, que es como niñas y no novias, que están buscando erradicar el matrimonio infantil a nivel mundial. No solamente justo en este país, en Indonesia, sino pues ya a nivel mundial, porque es un problema que se enfrenta no solamente como en estos países que uno pareciera que son tan lejanos, ¿no? Y por último, de las problemáticas que presenté y de las cuales pues me gustaría como mencionar una acción que se podría hacer, pues es apoyar a estas mujeres musulmanas que están buscando reinterpretar el Islam desde una perspectiva feminista, ¿no? Hay que promover, hay que fortalecer estos movimientos dentro de las comunidades musulmanas, porque estos movimientos son los que ya están desafiando las propias interpretaciones patriarcales de la región y los que van a ayudar, pues justamente a romper estas barreras. Y pues adicionalmente, yo creo que todos, desde nuestras trincheras, desde nuestros marcos de acción, podemos evitar seguir perpetuando y seguir fomentando estas acciones que ya tenemos como muy arraigadas, que nos han sido heredadas de generación en generación y que nos han contribuido como a perpetuar esta violencia hacia las mujeres. Entonces, sí, no solamente como es un asunto
de gobierno, desde la educación, sino pues todo desde nuestro marco de acción, creo que podemos hacer algo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Alma. Creo que además esta parte en donde sean propiamente las mujeres en estos contextos las que, digamos, expliquen cómo se dan estas violencias, pero además ellas tengan la capacidad de no nada más plantear, sino también aplicar estas medidas, porque creo además que desafortunadamente a veces vivimos en una especie de sobre todo en ciencias sociales, en una jaula muy blanca, muy occidentalizada, y que a veces no nos dejan o no permiten que precisamente las personas en estos contextos sean las que de veras narren su historia, nos digan qué sucede y puedan cambiar a través de las herramientas que conocen en estos, insisto, contextos tan particulares. Muy bien, ahora le damos la palabra a Anaelia. Sí, sin duda resaltar que es importante que las acciones encaminadas a la eliminación de la violencia contra la mujer vaya más allá de lo simbólico. En el caso de Pakistán, de acuerdo con el informe de 2023 de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, los avances positivos en relación con los grupos vulnerables y marginados fueron pocos, ya que si bien no se puede negar que ha habido mejorías en la legislación, pues estas se han visto empañadas por la falta de aplicación, sin que se produzcan realmente verdaderos cambios en la sociedad. Y creo que justo como mencionaba la doctora Adriana Franco, o sea, más que ver estas legislaciones como una lista de aspectos que se deben de cumplir, que deben de cumplir los estados, se deben de llevar a cabo en conjunto con proyectos que lleguen a la sociedad justo para revertir y cuestionar estos roles de género que se han implementado y se han perpetuado, no solo a raíz de diferentes como estructuras violentas, ¿no? Que como puede ser el ámbito económico, el político. Y justo como para ir cerrando, me gustaría resaltar la relevancia de trabajos escritos como Nosotras Mujeres Pecadoras, que es una antología poética que evidencia, creo, y el papel de la literatura para denunciar la interseccionalidad de la violencia que hay hacia las mujeres. Sobre todo creo que nos brinda un acercamiento muy importante hacia los movimientos que se están gestando en Pakistán desde su propio lugar de enunciación, y nos permite cuestionar aquello que se ha considerado inamovible porque se considera que es parte de la tradición, eh, y además nos permite también cuestionar configuraciones de clase, género, etnicidad y pues diferentes elementos que forman partes de estructuras excluyentes. Es importante recordar que la escritura y la oralidad han sido elementos muy importantes de resistencia para diferentes grupos a lo largo del mundo. Y creo que Rukshana crea con este trabajo un espacio que nos permite mirar las experiencias femeninas desde su individualidad, pero también colectivas en un contexto específico como es el de Pakistán. Y en esta lucha de las mujeres que se lleva a cabo en un contexto, sí, en un contexto específico y dentro de márgenes muy particulares como lo son la religión, el Islam y la identidad musulmana. Y pues ya por último, para citar a Niluca Silva, se convierte en un recordatorio de cómo la poesía y la literatura son elementos de enunciación importantes. Al escribir el cuerpo, estas mujeres no solo plantean, celebran o registran la diferencia sexual, sino que efectúan una intervención política y un compromiso para llevar a cabo la transformación de estructuras patriarcales de dominación, no solo a nivel estatal, sino también social, y que justo repercuta eh, de manera social. Y también me parece como interesante ver estos ecos que hay entre las diferentes literaturas de mujeres que se escriben alrededor del mundo. Leyendo, por ejemplo, esta antología, encontraba resonancias como con la literatura latinoamericana escrita por mujeres en la actualidad, y como justo resaltar la importancia que tienen como espacios de enunciación importantes y que le dan agencia a las mujeres
un contexto actual donde sigue siendo difícil que se les publique y que se les traduzca. Creo que eso es muy importante señalar, ya que este trabajo solamente se puede acceder a él en inglés. eh, y como muy complicado que se traduzca, no sé, de urdu a español, pero sí, creo que con eso se arregla. Gracias. Muchas gracias, Anaelia. Es cierto, es importante ver cómo el arte es una herramienta de rebeldía y resistencia. En particular, porque todos nos preguntaríamos, bueno, nada más está esta o este tipo de rebeldía y resistencia, pero sobre todo cómo además concretamente la literatura funciona, sirve, enuncia, que es uno de los puntos más importantes para visibilizarlo. Igualmente es pertinente resaltar que quién sabe si se puede hacer traducción del urdo al español o encontrar quien haga las traducciones del urdo al español, pero lo interesante es que hay que resaltar que el urdo es, por así decirlo, una lengua franca en Pakistán, es decir, será la lengua nacional, pero les parecerá interesante saber que la lengua materna más, o los hablantes de una lengua materna más grande, o la población más grande, es en Panjabí. No propiamente es el urdu, pero evidentemente la mayoría de las personas en Pakistán lo hablarán como segunda lengua, por eso es la lengua nacional. Y bueno, por eso tiene tanta resonancia, porque digamos que todo mundo si sabe leer, porque también hay que decirlo así, si sabe leer, puede acceder a esa información y a este tipo de experiencias enunciadas por mujeres para mujeres desde la perspectiva de las mujeres. Muy bien, me parece que no sé si haya preguntas en Facebook, me parece que me decían que no, pero dice, no hay preguntas por el momento, pero sí muchas felicitaciones y comentarios. Ah, muy bien, eso me parece excelente. Y bueno, yo sí tengo algunas preguntas para, digamos, nada más terminar y cerrar con broche de oro este bonito conversatorio. Y vamos a hacerlas justamente, pues en el orden en que han presentado nuestras panelistas. En el caso de Gabriela, me gustaría saber en particular, ¿por qué crees que hay una feminización de la migración mexicana a Asia del Sur? Y sobre todo, ¿qué crees que haga o que esté generando este tipo de dinámicas? La segunda sería para Alma, evidentemente, y a mí me gustaría saber tu opinión y tu perspectiva, habiendo estudiado justamente alta dirección. eh, ¿Por qué el liderazgo es tan importante? Porque tú lo marcas mucho, liderazgo en la mujer y en Indonesia, pero ¿qué es el liderazgo? En primera, si nos pudieras decir, y luego, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué las mujeres deben tener posiciones de liderazgo? Y si lo pudieras contextualizar un poquito en Indonesia. Y por último, para Anaelia, en el caso particular, ¿a ti te parecería que la enunciación a través del arte es, obviamente no es que sea lo último o lo único que se deba de hacer, pero ¿crees tú que sí tiene repercusiones en cuanto a la visibilidad de la violencia en contra de las mujeres y por qué en el contexto pakistaní? Muy bien, les dejo estas preguntas y evidentemente van a tener 5 minutos para responder, no se preocupen. Y empezamos con Gabriela, por favor. Bueno, pues creo que es una tendencia similar, bueno, eso ocurre en todo el mundo, la feminización de la migración. Eh, Podemos hablarlo, porque las mujeres mexicanas están insertas dentro de estas dinámicas de la globalización. No podemos dejar de lado también la existencia, como en otros contextos, del papel que juegan las industrias culturales, que juegan las romantizaciones que puede llegar a existir sobre los hombres dentro de estas motivantes, ¿no? ¿Exotización dirías tú? Yo diría, sí, es una manera de orientalizar eh, unos patrones sí, de establecimiento las cuestiones de género, que creo que sí tienen que ver con, pues, mucho creo que tiene también que ver, ¿no? Cuando platicaba justamente con esta
mi informante de India, Daniela, justamente también me platicaba algunas de estas cosas, ¿no? Cómo se veía, y creo que son cosas muy que entiendes en otros aspectos o en otros contextos. Por ejemplo, hablar de que es que los hombres mexicanos no son así, porque no son más como los hombres mexicanos, los hombres latinoamericanos también son así. Y llegan allá y wow, son como cosas bien similares que incluso se pueden encontrar en otros contextos, ¿no? Podemos encontrar violencias que se ejercen a nivel, como tú decías, ¿no? No son violencias simplemente físicas, son violencias desde otros rubros, violencia psicológica, violencia económica, violencia institucional, que pues bueno, no son fáciles de ver, ¿no? No son fáciles de, de, de obviar y no son fáciles tampoco de reflexionar en su momento, ¿no? Tiene que ver también con esta idea que sí sigue persistiendo, creo yo, en el contexto mexicano, de la idea del amor romántico, que sin duda juega un papel muy importante en estas decisiones de cambiar completamente de un contexto a otro, ¿no? Entonces, pues sí, que ha generado estas dinámicas, creo que tiene que ver con muchísimas cosas, el acceso a Internet, eh, la influencia que ejercen estas industrias, esta idea del amor romántico y pues eh, todas estas necesidades o estas ideas de escapar de un patrón, a lo mejor patrones que pues aquí a lo mejor ya no ocurre, ya no vemos como la salvación eh, de estas, del hombre mexicano en algunos casos, pero que pues vamos a encontrar en muchos casos, ¿no? Como decíamos, no, aunque parece que no está, que son contextos tan distintos, pues parece que no, hay muchas veces en las que se repiten patrones, se repiten dinámicas y se repiten sobre todo eh, relaciones de género porque están insertas en patriarcados que sí se manifiestan de formas distintas, pero que aún así pues ahí están y participan de estos procesos. Sobre todo y en particular esta negativa por parte del Estado de darle a las esposas el derecho a trabajar y a tener su propio patrimonio en una cuenta bancaria. Ese es uno de los puntos más interesantes, que no es completamente indio. Incluso podríamos decir que es casi una norma en los contextos asiáticos. Muy bien, ahora vamos con Alma, por favor. Muchas gracias, Jacobo. Pues justamente el liderazgo se podría como interpretar como capacidades o habilidades que se tienen como propiamente para poder tomar decisiones o para influir, ¿no? Ya sea como en otras personas, en otros ámbitos y demás. ¿Y por qué es importante como el liderazgo? Y yo diría aquí que no solamente en Indonesia, también aquí en México y en cualquier otro país es como el liderazgo de las mujeres es porque las propias mujeres podemos tener como esta libertad para poder influir en esta toma de decisiones que al final están como impactando directamente en tu vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este contexto de Indonesia, pues en las políticas públicas claro que unas políticas públicas, digo, no estoy como generalizando, pero sería como muchísimo más difícil que se llegue a una formulación de políticas públicas inclusivas y centradas en los derechos de las mujeres o de otros grupos vulnerables, si no son estas propias mujeres o estos grupos vulnerables los que las están promoviendo, implementando, y eso pues no se va a poder hacer, obviamente, como les decía, ¿no? De este círculo vicioso si estos grupos vulnerables no están representados ni en los parlamentos ni en los puestos donde se vayan a tomar como estas decisiones. Entonces, por eso es que considero que el liderazgo es como súper importante como en todos los ámbitos. Si me lo permites, me gustaría compartirles Adelante. mira, un PowerPoint que tengo aquí. Bueno, básicamente son como, esto fue como la columna vertebral de mi presentación, ¿no? O sea, son los indicadores que aparecen en el índice de brecha de género. Entonces, justo ahorita que lo mencionas, o sea, ¿por qué es importante? Porque, bueno, aquí vemos, o sea, como muy claramente donde viene como en la columnita de acá en los indicadores, podríamos decir,
wow, o sea, estamos como visibilizados en puestos profesionales y en puestos técnicos, ¿no? La brecha de género pues es, o sea, nula básicamente. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres sí estamos teniendo educación, que sí se está entrando como a esta fuerza laboral, pero ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos justo al puntito de arriba, no estamos teniendo puestos de liderazgo, o sea, se vuelve como a perpetuar esta parte que yo les comentaba de la mujer no puede liderar, ¿no? La mujer tiene que estar subordinada al hombre y son los hombres pues quienes están ocupando como estas posiciones de poder en donde se toman las decisiones. Y bueno, allí yo ya dejaría como de compartir, pero pues justo, ¿no? Es como súper importante que desde niñas también, pues se aplique como esta perspectiva de liderazgo, de decir así como, no solamente se tiene acceso a la educación y a la salud, sino pues también tú vas a generar como políticas, tú vas a generar el cambio, tú vas a tomar las decisiones que lleven como a estos cambios de raíz en las sociedades. Muchas gracias, Alma. En este caso diríamos que no nada más es importante la participación de las mujeres en la economía, sino una participación que las lleve a tener también una equidad en cuanto a la participación en la toma de decisiones. Perfecto. Y terminamos contigo, Anaelia. Sí, gracias, doctor Jacobo. Para contestar a la pregunta, a mí me parece eh, que sí es a través de la anunciación del arte, tiene repercusiones en cuanto a la visibilidad de la violencia de las mujeres. Obviamente, no sé, a lo mejor en este caso de esta antología en particular puede tener sus limitantes, pero creo que, o sea, en un espectro más amplio, no sé, por ejemplo, mencionaba la importancia de la oralidad, ¿no? Y como para por ejemplo, culturas del sur de Asia, esta sigue siendo muy importante y lo veía reflejado, por ejemplo, el poema que da como título a toda la antología que se llama Nosotras Mujeres Pecadoras, es escrito, nosotros lo vemos escrito, ¿no? Pero también fue como, es elaborado como canción de protesta que se empleó en diferentes marchas. eh, y y que obviamente me imagino como la enunciación a través del arte pues es un espectro bastante amplio, no solamente se limita como a la literatura, sino justo a esto, a las canciones, a las pinturas o las imágenes que se pueden crear y que justo creo son espacios que las mujeres están reapropiando. Por ejemplo, en el caso de la poesía, eh, creo que a nivel mundial, pero específicamente un poco investigando más en el aspecto de la literatura urdu, pues era un espacio para hombres, ¿no? En el que los hombres utilizaban como el cuerpo de la mujer como modelo para escribir acerca de, no sé, se me hace como muy importante y sí, que sea un espacio que ellas mismas se están reapropiando como no para denunciar y para posicionar el cuerpo, sus propios cuerpos como lugares de resistencia, ya no solo como símbolos de la nación que el Estado como que aplica, o sea, a través de diferentes símbolos como, no sé, pueden ser el velo, llevan a cabo como una imagen de estabilidad nacional. eh, y no sé, me parece como muy importante justo la reapropiación de las mujeres de este tipo de espacios relacionados con el arte para denunciar. Y muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Y es sobre todo ver cómo no nada más se trata a veces del campo económico, sino también el artístico y el simbólico, que tiene mucha más repercusión en todo lo que hacemos, pensamos y decimos. Muy bien, llegamos a la parte final de este conversatorio y nada más me tocará dar los comentarios finales con las ideas principales y las contribuciones del panel. En primera, creo que hay que tomar en cuenta que nuestras panelistas han tratado de explicar una realidad en una, insisto, dos regiones. Una es sureste asiático y la otra el sur de Asia, que no son nada fáciles de entender, que comprenden una gran diversidad de diversidades y que sobre todo nos ayudan a comprender más lo que pasa ahí a través de explicar los contextos culturales. Sobre todo, e insisto, no es que la religión
nos diga o vaya a ser un elemento sine qua non para encontrar estructuras patriarcales, sino cómo utilizan o cómo el patriarcado utiliza la religión para estructurar esta forma de ver o esta jerarquización, esta exclusión que dijimos, estas formas de ejercer violencia, evidentemente la discriminación y la jerarquización de la sociedad. Eso es una de las cosas más importantes que hemos visto en el panel. Hemos visto también tres casos importantes, en particular uno que nos toca mucho, que es el de mujeres mexicanas que van a migrar a India o al sur de Asia. Diríamos en particular India porque es el país más grande y el que recibe el mayor número de migrantes, pero sobre todo cómo esta migración está feminizada. Y además de esto, vemos que se trata además de mujeres que van a casarse o que viven con maridos eh, indios o con ciudadanía india o de algún país de Asia del Sur. Eso es lo que más nos llama la atención. Es un punto muy importante y también es parte de tomar conciencia acerca de este fenómeno, sobre todo para que se entienda. El gran problema es que son estas mujeres las que mexicanas que van a este contexto en Asia del Sur y que no se imaginan lo que van a encontrar. De ahí que sea lo interesante, que van a encontrar un patriarcado muy profundo y tal vez, no diré más violento que en México, pero con una normalización mucho mayor de lo que es la violencia doméstica. No se imagina. Muy bien. En el caso de Alma nos ha dado un ejemplo muy interesante, que es el de precisamente Indonesia, igualmente una sociedad donde puede encontrar budismo, hinduismo y particularmente un islam muy singular, ese islam, pero que no deja de tener sus características particulares y que además, debemos decirlo, nos ayuda a entender como una sociedad tan grande, porque ustedes digo, hablamos de Indonesia como si fuera Indonesia. Indonesia, hay más indonesios que mexicanos en este mundo, solamente para tomar en cuenta las dimensiones de este país y particularmente cómo están intentando cambiar, cómo se está dando este cambio muy lento, porque sí son los cambios sociales, pero también qué dinámicas hay y qué problemáticas tienen. Problemáticas que además hemos visto resuenan en tanto la región del sureste como del sur de Asia, como también de Latinoamérica. Tal vez no tengamos un problema tan grande como el que tiene Indonesia por medio de ¿cómo se llama? Los matrimonios de niños o de niñas, pero evidentemente si no suena la pobreza y las limitaciones que pueden tener las mujeres para llegar a cargos de poder, incluso siendo que en México ya tenemos una mujer presidenta. Y en el caso de Anaelia, creo que en particular cómo el arte nos funciona para reflexionar acerca no nada más de vidas individuales, sino de las estructuras en las que se encuentran estas mujeres y su contexto en particular. Insistimos, el Islam no es propiamente el enemigo. El Islam es simplemente una herramienta que utilizan estas sociedades para darle color y estructurar este patriarcado desafortunadamente, pero funciona en cualquier o con cualquier otra religión, porque vamos a ver que en diferentes contextos en el mundo se da este tipo de estructuras y no hay que dejarlo de lado porque académicamente así lo estudiamos. Violenta, en particular es una estructura violenta, pero también es jerarquizada, es vertical, es discriminatoria, perdón, y excluyente. Las cinco características del patriarcado. Con eso damos por terminado este conversatorio y agradecemos evidentemente al PUEA por darnos este espacio. Le doy la palabra a nuestra coordinadora académica, Vania de la Vega Shield. Doctor Jacobo Silva y a todas las ponentes de este segundo panel, muchas felicidades, muchas gracias también por no solamente la información tan significativa, sino hacerla eh, llegar a nosotros de una manera muy concreta. Con esto entonces terminamos nuestras actividades conmemorativas del 25 de noviembre. Los invitamos a que compartan este conversatorio, si lo están viendo en momento en vivo,
en las siguientes horas la van a encontrar disponible para compartir. Si lo están viendo ya de manera asincrónica, igualmente se puede compartir. Con esto damos por cerradas nuestras actividades de extensión y divulgación del año 2024. A nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les agradecemos habernos acompañado durante este muy activo año para los estudios sobre Asia y África, en un mundo con mucha incertidumbre, con muchos retos, y el año que entra aquí seguiremos. Estamos ahora en difusión de la 11ª edición del Diplomado en Estudios sobre Asia, edición 2025, que arranca el 4 de febrero y termina el 2 de diciembre, como ya es costumbre, los martes en la tarde, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Es en línea, entonces no importa del lugar en donde nos escuchen, se pueden sumar. Recordad también que tenemos opción asincrónica en caso de que la diferencia horaria sea muy grande o que sus responsabilidades familiares o laborales o escolares así lo indiquen, pueden sumarse de cualquier forma. Más detalle, bueno, además, sí, claro, por segundo año somos opción a titulación de licenciatura para algunas carreras. Entonces, el equipo del PUE ha seguido trabajando para que no solamente sea una opción de actualización, sino también como una opción terminal de las licenciaturas. Los invitamos entonces a acercarnos a nuestra página de Facebook o X o Twitter, por supuesto, nuestro podcast que está en Spotify, y ahí pueden conocer trabajos de estas regiones y de otras problemáticas también. Entonces, sin más, pues que tengan felices fiestas, muchas gracias y nos vemos el año que entra. Hasta luego.